Bien. Bueno, vamos a ir iniciando entonces esta actividad. Buenas tardes para todos, al menos acá a los que estamos en esta región del continente. Mi nombre es Gustavo Ramuspe y en representación del Comité Nacional de Ciudades Inteligentes, le damos la bienvenida a este seminario que hemos denominado Construcción y Evolución de Ciudades Inteligentes en Uruguay. Queremos mencionar que este evento es el segundo del ciclo que estamos llevando adelante en el cumplimiento de la meta asumida por el Congreso de Intendentes en el marco de la Agenda de Uruguay Digital 2020, la cual tiene como propósito articular, fomentar y generar capacidades para los gobiernos departamentales en materia de ciudades inteligentes. Nuestro comité funciona bajo la órbita del Congreso de Intendentes y actualmente está integrado por técnicos y profesionales de las Intendencias de Rivera, Juan Carlos Sandín, de Flores, Richard Rodríguez, por Montevideo, Néstor Sosa, por San José, Martín Poncetti, y por Colonia, quien les habla, Gustavo Ramuspe, y a su vez el mismo también es integrado por Verónica Balassi por parte de AGESIC. Nosotros queremos agradecer muy especialmente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que lógicamente nos ha apoyado mucho para este evento, no solo en lo que es la parte logística y organizativa, sino también en brindarnos una expositora de gran trayectoria y experiencia en la temática. Y también queremos agradecer, lógicamente, a la colaboración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por su apoyo constante también a este evento y a este proyecto en general, y por la participación de uno de sus referentes como expositor del evento también. Para continuar un poco con esta primera etapa de apertura, quisiera invitar a que nos brindes algunas palabras alusivas a la ocasión. A Stefan Liller, que es representante residente en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que adelante, Stefan. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos y todas. Primero de todo, quisiera enviar un saludo muy especial a todos los panelistas que nos están acompañando en el día de hoy y los más de 100 personas que están conectadas esta tarde. Muestra mucho el interés que trae esa temática para todos. Para el PNUD es un gran placer acompañar esa iniciativa del Comité Nacional de Ciudades Inteligentes del Congreso de Intendentes y así contribuir a la promoción de la Agenda de Ciudades Inteligentes en Uruguay. La urbanización es una tendencia definitoria del siglo XXI y más de la mitad del mundo vive hoy en áreas urbanas. En Uruguay la población alcanza más o menos 94% y para el año 2050 se espera que casi 70% de la población mundial o 2.500 millones de personas más vivan en zonas urbanas. En ese sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible que se enmarca bajo la Agenda 2030 está enfocado específicamente en ciudades y comunidades sostenibles. Y la idea preponderante de eso es que no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos nuestros espacios urbanos. Y con ese panorama, una pregunta que nos hacemos es cómo podemos integrar las tecnologías digitales para enfrentar los desafíos de la urbanización y construir mejores ciudades. Las ciudades inteligentes tratan de utilizar la innovación en su máxima expresión, ya sea a través de la tecnología, de diferentes formas de trabajar o incluso soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el entorno urbano. Todas esas acciones tienden a mejorar las interacciones entre los ciudadanos y quienes lideran y gestionan las ciudades. Eso conlleva también a mejorar la transparencia, la inclusión social y la democratización en el acceso a bienes y servicios públicos. Desde la Agenda de Adaptación al Cambio Climático también se está haciendo aportes a la Agenda y sistemas de alerta temprana, la gestión de servicios públicos e infraestructura y mejoras en la gestión de la movilidad de residuos y de espacios públicos. En Uruguay, el PNUD, por ejemplo, a través del proyecto de NAP Ciudades, está aportando al diseño de un modelo conceptual de ciudades inteligentes y un conjunto de indicadores que serán medidos en 19 ciudades
del país de más de 20,000 habitantes. Y bueno, me complace particularmente que Elba Fuste, nuestro colega del Centro Regional del PNUD, Centro Global del PNUD para la Tecnología, la Innovación y el Desarrollo Sostenible en Singapur, está con nosotros el día de hoy para presentar la experiencia de PNUD a nivel regional y global en este tema. Y bueno, esperamos mucho que este aporte valioso al proceso que estamos llevando adelante, apoyamos aquí en Uruguay, que sea un aporte importante y asimismo que nuestro centro global pueda seguir acompañándonos en ese proceso hacia adelante. Así que, Gustavo, todos los colegas, muchísimas gracias por esa oportunidad y estamos muy emocionados de oír todas las contribuciones y la conversación el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Estefan, por tus palabras. Quiero seguidamente también cederle la palabra para que nos brinde su mensaje al director ejecutivo de AGESIC, Eber Pauas. Así que adelante, Eber. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes, noches para todos. Gracias por acompañarnos en este seminario que recién está empezando. Cuando hablamos de brecha digital, y si yo les digo el término brecha digital, por lo general lo que ocurre es que tendemos a pensar en la diferencia de acceso a las herramientas de Internet que tiene parte de la población. Pero también es cierto que la brecha digital se puede mirar desde el punto de vista capital e interior en este caso. Todos sabemos que Uruguay es un país bastante centralista, y capaz que sin el bastante, pero en donde la velocidad de los cambios y la transformación organizacional en Montevideo lleva un ritmo bastante diferente al del interior. Sobre todo si mi mirada la tengo puesta desde AGESIC. Si bien en 2019 se creó fueron los primeros impulsos que se fueron dando para este comité, en 2020 se creó un centro de gobierno con el objetivo de articular y establecer lineamientos en conjunto, liderado por el Comité Nacional de Ciudades Inteligentes. ¿Por qué? Porque la idea es intentar dar servicios de calidad a los ciudadanos, no solo en Montevideo, sino también en todos los departamentos del interior. Y esos servicios de calidad, que aquí lo que estoy haciendo énfasis en eso, quiere decir que el ciudadano, y como bien decía Estefan, con la democratización de la herramienta, pueda recibir los servicios que el Estado tiene para brindar. AGESIC tiene una tarea muy importante al respecto. De hecho, es de las tareas que AGESIC desarrolla en territorio en colaboración con OPP, y de hecho, después de unas reuniones que ya hemos tenido con OPP, estamos tratando de generar una simbiosis un poco más mancomunada de tareas entre OPP y AGESIC, pero es de las tareas que AGESIC desarrolla en territorio y donde se puede ver el trabajo que hace tratando lo que decía al principio de achicar la brecha entre lo que es Montevideo y el interior del país. Cuando me preguntaban a veces, o me sale la pregunta de qué es lo que hace AGESIC, a veces me dicen, che, pero ustedes lo que hacen es enchufar computadoras o impresoras a las computadoras. Bueno, no. Parte de la tarea de AGESIC es fomentar la transformación digital, no solo en Montevideo, sino en todo el país, y generar una transformación que sea democrática y, como decía, con servicios de calidad. De hecho, nosotros vamos a participar de Digital Nations el próximo 2 de noviembre. Uruguay está dentro de los 9 países que integran el D9, y Uruguay está segundo en Latinoamérica en transformación digital del Estado. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un doble clic dentro de Uruguay y ver dónde están las inequidades o dónde se genera la brecha más grande. En época de pandemia, por supuesto que tuvimos la oportunidad de ver, identificar cuáles son los casos en donde AGESIC puede, por supuesto, y está empezando a trabajar, no solo como asesor técnico en gobierno digital, sino también como colaborador con los gobiernos departamentales a la hora de esta tarea. También AGESIC trabaja mancomunadamente con PNUD, a quien agradecemos la presencia en este seminario. Así que bueno, solo resta darle las gracias por participar y ahora trataremos de escuchar lo que los expositores nos van a comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eber, por tus palabras, muy acordes a lo que es
el evento en particular y bueno, a lo que estamos fomentando a través del Comité Nacional de Ciudades Inteligentes. Y bueno, para dar inicio a las exposiciones, quiero presentar a quien oficiará de moderador de este evento, Enrique Galiquio, que es el coordinador del proyecto de fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad. Llevan adelante en forma conjunta el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Así que adelante, Enrique. Bueno, gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Un saludo a los colegas que conocemos y que han hablado anteriormente y a los que están presentes y este gran auditorio. Estamos en 114 participantes. Bueno, a nombre del proyecto de fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad, del Congreso de Intendentes y también del Instituto de Estudios y Formación que recientemente ha dado nacimiento el Congreso de Intendentes y que está ya coordinando fuertemente con la comisión y con los demás actores que están trabajando en la temática, y creemos que tenemos una agenda bien interesante por delante. Una agenda que será enriquecida hoy, creo que con dos ponencias de primer nivel y ojalá con muchas exposiciones de los participantes. Primero le voy a dar la palabra a Elba Fuster, que nos va a hablar sobre indicadores de ciudades inteligentes y sostenibles en sentido amplio. Es experta técnica en ciudades inteligentes y digitalización del Centro Global para la Tecnología, la Innovación y el Desarrollo Sostenible del PNUD en Singapur. Asesora técnica del PNUD en América Latina, África y Asia, en el diseño e implementación de proyectos de ciudades inteligentes y digitalización, y del Instituto de Informática del Ayuntamiento de Barcelona, en el tema de ciudades inteligentes. La idea es que, Elba, tengas unos 30 minutos para tu exposición. Estaremos recibiendo vía chat y vía también el icono de preguntas y respuestas, preguntas, comentarios. Nuestro colega Martín Lescano de PNUD va a estar haciendo un poquito de acopio, síntesis, y de manera que en una segunda vuelta tanto Elba como Guzmán tengan espacio para responder. Entonces, Elba, junto con el agradecimiento de que estés presente, te doy la palabra. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también, Gustavo, por la introducción. Es un placer estar hoy aquí. Decía Enrique, soy experta técnica en ciudades inteligentes en el Centro Global del PNUD aquí en Singapur. En el Ayuntamiento de Barcelona estuve antes, en otra vida que decimos, ¿no? Pero sí, también fue una experiencia muy interesante. Entonces, espero que todo el mundo pueda ver bien mi presentación. Sí, perfecto. Pues bueno, como os comentaba, en el Centro Global para la Tecnología, la Innovación y el Desarrollo Sostenible que tiene el PNUD en Singapur, lo que intentamos es hacer un poquito de apoyo a nuestra red global en el tema de desarrollo de ciudades inteligentes y proyectos de digitalización, sobre todo intentar promover partenariados entre empresas, universidades, ciudades, entre todos los actores que están en el ecosistema de innovación, que es uno de los ámbitos que consideramos que es fundamental también en una ciudad inteligente. Entonces, no os voy a contar con más detalle, pero encantada de compartir más con vosotros, o podéis encontrar más en nuestra página web. Para empezar un poquito, antes de entrar en el tema más concreto de indicadores, quería empezar un poquito con esta reflexión de qué es una ciudad inteligente, ¿no? Cuando buscamos en Google, o la primera imagen que nos viene a la cabeza cuando hablamos de una ciudad inteligente, son ciudades hiperconectadas, muy digitales, muy futuristas, bueno, como todo un gran despliegue de la última tecnología. Y bueno, al final es también hasta qué punto esta es la única imagen que queremos de una ciudad inteligente, o si también queremos considerar otros elementos como la sostenibilidad de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que hay muchas, aquí solo hay 3, pero podríamos encontrar para cada organización una definición distinta de ciudades inteligentes. Uy, perdón, esto se me ha pasado.
cada una podría tener una definición totalmente de ciudades inteligentes. Algunas están súper focalizadas en el tema de utilizar la tecnología digital, como Smart Cities Council, pero, por ejemplo, la ITU sí que especifica el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pero también ya introduce un elemento de sostenibilidad, como el hecho de preservar, bueno, de asegurar el bienestar o la sostenibilidad de esas ciudades en el futuro, para las futuras generaciones. Y en otro caso ya la Comisión Europea empieza a introducir en algunas de sus definiciones no solo el tema de las TIC, sino también pues, que tiene que haber un cambio organizacional, que tiene que haber una aproximación multidisciplinar a los retos, etc., ¿no? Entonces, podríamos ir organización por organización y cada una tendría una definición distinta de lo que es una ciudad inteligente. Lo que sí que todas suelen estar de acuerdo en que hay un uso de las tecnologías de la información y también de la innovación en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, lo que nos parece interesante también destacar es que, bueno, hay soluciones que pueden ser puramente tecnológicas, podemos tener, como vemos aquí, sensores o podemos tener unas arquitecturas y unos sistemas de gobierno pues, muy bien conectados, todo un sistema operativo, podemos tener muchos datos, eso serían soluciones muy tecnológicas. Luego hay soluciones innovadoras que quizás no necesitan tanto de tecnología, sino de una forma distinta de hacer las cosas. Y en este caso, pues, el Bus Rapid Transit, el hecho de poner autobuses que pueden ir por carriles más rápidos, que empezó Curitiba ya en los años 70, que en esa época no se hacía y que se ha vuelto una práctica popular, pues fue una innovación que ha revolucionado en muchos casos el transporte, la movilidad pública en muchas ciudades. Intervenciones de urbanismo táctico que van evolucionando con el tiempo también podrían ser innovaciones en el sentido de que introducen nuevos elementos en el espacio. El hecho de empezar a hacer huertos urbanos para promover cohesión social y en ese se puede introducir otros elementos innovadores, también son innovaciones, también son intervenciones que pueden hacer a una ciudad más inteligente. Y luego hay otro tipo de intervenciones que ya son como innovación, porque son formas distintas de hacer las cosas o formas nuevas de resolver problemas que quizás ya eran antiguos o que son nuevos, pero que están facilitadas por la tecnología. Entonces aquí os he puesto pues, el bike sharing, que sería pues, todos estos sistemas de poder tener bicicletas compartidas, que varios usuarios las puedan utilizar, etcétera, pues sin un sistema técnico detrás con una aplicación que te permite conectarte no sería posible. Otro caso que he supuesto es el de Nina, que es una aplicación que también hicieron en Brasil, que es para las mujeres, se dieron cuenta de que había mucho tema de acoso sexual en las mujeres en el transporte público y tenían pues, todo un sistema para que fuera más fácil reportarlo, para que se sintieran más seguras y para que quedara constancia de ese acoso. Entonces, eso no podría ser hecho tampoco sin una aplicación, pero ya es una innovación en el sentido de cómo podemos trabajar utilizando estos métodos, ¿no? Y el otro es el Smart Citizen Kit, que es tecnología bastante low cost, que puede estar al alcance de cualquier ciudadano. Se puede comprar uno de estos kits y medir desde su balcón, pues contribuir a una base de datos internacional sobre cuáles los niveles de contaminación, cuáles son los contaminación del aire, contaminación acústica, luminosidad, etcétera, ¿no? Y entonces esto también empodera mucho al ciudadano de poder hacer él mismo las mediciones, aunque no sean muy exactas, pero de forma autónoma y contribuyendo a una base global. Entonces, cuando tenemos todo este tipo, cuando tenemos tanta variedad de opciones o de formas de resolver los retos, ¿cómo nos podemos poner, ¿no? al trabajo? Entonces, lo primero de todo es establecer objetivos. No creo que ahí os descubra la sopa de ajo. O sea, lo más importante para poder fijar unos indicadores es fijarse en los objetivos. Y eso al final dependerá mucho también de cuáles son los objetivos que tiene cada gobierno en la ciudad y de los problemas que tiene cada ciudad y de cómo se quieren responder. Y no solamente fijarse en el objetivo final, sino también en qué pasos se tienen que ir siguiendo hasta poder llegar a ese objetivo final. Si queremos hacer un gobierno íntegramente digital, pues el primer paso sería tener conectividad en las distintas instituciones, luego crear un
una arquitectura que permita la interoperabilidad, luego empezar a pilotar algunos sistemas digitales, añadirlos, combinarlos, etcétera, ¿no? Entonces deberíamos ir haciendo distintas etapas. Si queremos hacer un proyecto, si queremos tener movilidad 100% limpia, bueno, pues tenemos que empezar por tener una red de transporte público que sea funcional y luego ver cómo la podemos ir mejorando, cómo podemos establecer otras políticas, ¿no? Entonces, en esto también es importante tener un diagnóstico inicial, saber exactamente de dónde venimos, ¿no? De analizar cuál es el estado de nuestros sistemas, pero también entender cuáles son las condiciones de nuestro entorno, ¿no? Si queremos empezar a promover temas de gobierno digital o de aplicaciones, pues también es interesante saber cuál es exactamente la brecha digital, cuánta gente tiene acceso a Internet, cuál es el coste del acceso a Internet para todas las poblaciones y tener muy claro cuál es la condición de partida también de las poblaciones a las que les estamos brindando el servicio. Si son poblaciones con comunidades con poco acceso a Internet, la digitalización no les va a ser de mucha ayuda a menos que implementemos todo un seguido de medidas que les vayan a ayudar a poder acceder a esos servicios, sino de hecho los estamos haciendo más inaccesibles. Entonces, el contexto de partida y el contexto de los ciudadanos a los cuales vamos a servir es fundamental de tener en cuenta para el diseño de las intervenciones, pero también para entender cuáles van a ser los KPIs, ¿no? Entonces, básicamente, claro, nosotros tenemos una situación inicial, queremos llegar a una situación final, que es para la que nos hemos fijado los objetivos, y durante la implementación de nuestras actuaciones y al final vamos a tener un impacto. La cuestión es cómo medimos ese impacto, ¿no? Por un lado, hay los objetivos, los KPIs SMART, que estoy segura que ya la mayoría habéis oído hablar de ellos, que son como indicadores muy cuantitativos y que sobre todo sea fácil de obtenerlos sistemáticamente, ¿no? Que sean de alguna forma, es importante que nos aseguremos de que esos indicadores van siendo recolectados de una forma sistemática en los distintos servicios y que no sean algo que se tiene que hacer específicamente solo para un momento concreto, ¿no? Y que puedan ser mesurables y comparables en el tiempo y entre distintos entes, idealmente. Pero a la vez también en el uso de tecnologías, sobre todo, es interesante tener en cuenta de que pueden haber impactos no esperados y durante esta intervención podemos darnos cuenta de que eso está alterando algunas formas de funcionar de las comunidades o de que había un grupo que pensábamos que tendría acceso al servicio y que no tiene acceso o que se establecen nuevas relaciones de colaboración o de conflicto entre actores. Entonces es interesante también pensar en los impactos no esperados y a lo largo de implementar estas actuaciones, especialmente con poblaciones vulnerables, pues de recolectar información más cualitativa. En eso también ha habido Acumen, que es una gran ONG dedicada al impacto social, ha desarrollado un poco el concepto del in-data, que sería todo lo que vendría a ser captar, o sea, grandes, no grandes, sino más bien como surveys, como o sea, captar información más cualitativa a través de encuestas o de call centers o de SMS, etcétera, que permiten tener una información más cualitativa sobre cuál es el interés o cuál es la percepción de los distintos grupos sobre eso. Entonces se hace a través de fórmulas para captar, o sea, de mecanismos para captar mucha información de forma cualitativa, y sería eso, ¿no? Pues llamar a una cantidad específica de ciudadanos, haciéndoles una encuesta muy concreta sobre el impacto del transporte público o del servicio, o haciendo encuestas específicas a usuarios, etcétera. Entonces también son conceptos que es interesante tener en cuenta como evaluación de proyectos, como monitoreo de cómo van y que también se podrían incorporar en algunos puntos en la medida de impacto y de los KPIs. Entonces yo, ya para entrar un poquito más en el tema de los KPIs, hoy lo que quisiera presentar es unos cuantos ejemplos de sets de indicadores,
sistemas de indicadores que se han hecho. Hay muchísimos más de 3 y de 4, se pueden encontrar muchísimos en internet. Yo he elegido estos 4 porque son algunos que creo que pueden daros ideas de indicadores que pueden ser interesantes para desarrollar en las ciudades, ¿no? Como decía, cada ciudad también tiene que especificar cuáles son sus objetivos a largo plazo, y entonces también eso va a variar mucho cuáles son los indicadores, ciudad o país, pero van a variar mucho los indicadores que cada una quiera utilizar para medir el impacto, porque al final está muy atado, los KPIs que quieres usar están muy atados a los resultados que quieres obtener, ¿no? Pues primero os quería presentar el REDES. REDES es una entidad pública que está adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en España, y está hecha en el marco de las ciudades inteligentes en España, y desarrolla principalmente temas de economía digital, uso de las TIC, etc. Desarrollaron una guía metodológica para ciudades inteligentes y especifican que estas eran las áreas clave de ciudades inteligentes en las que las distintas ciudades se podían especializar. Esta guía está bien porque también da bastante, es un poco guía metodológica sobre cómo establecen objetivos, la estrategia de intervención, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos una primera clasificación de lo que podrían ser los principales elementos, ¿no?, de una ciudad inteligente, que probablemente muchos ya os suenan, los habéis visto en algún punto, etc. Esta herramienta no es una herramienta propiamente de indicadores, es una herramienta de autodiagnóstico. Es un Excel editable que se desarrolló junto con esta herramienta, es descargable, y entonces me parece interesante compartiroslo porque es una forma bastante rápida, digamos, de poder hacer un diagnóstico inicial de, en dónde estamos en estas distintas categorías. Y luego para cada una de estas categorías hay varias subcategorías y puedes elegir indicadores que no son, sí que al final son un número, pero es un poquito más una valoración de qué percepción hay del sistema, ¿no? Hay mucha planificación estratégica sobre en este ámbito, estamos haciendo planes, estamos integrándolo con las otras áreas de intervención de la ciudad o no, hasta qué punto. El grado de incorporación temática y de contenido de interés ciudadano al servicio digital. Entonces, ¿hasta qué medida estamos poniendo información disponible en el ámbito digital para ciudadanos? La transparencia también respecto a cuántos indicadores, cuánta información sobre la intervención se está captando y cuánta es pública. Interacción del servicio, que eso me parece muy interesante también, hasta qué punto el ciudadano puede interaccionar, puede tener información y puede hacer sugerencias, y el grado de control y seguimiento del servicio. Pues en el tema de agua, por ejemplo, pues cuánta información tenemos sobre el agua que gastamos, el agua que no gastamos, los precios, dónde se gasta el agua, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta que puede ser interesante para ciudades que quieren hacer una autoevaluación inicial, porque también pues, lo pone de forma bastante visual, los gráficos se generan automáticamente, entonces os invito a buscarla, a descargarla si os interesa para ver un poco, aunque sea el ejercicio de mirar. Está todo muy bien especificado cómo utilizarla. Luego sí que ya más entrando al tema de indicadores puramente de ciudades inteligentes, ¿no? Esta es el United for Smart and Sustainable Cities. Este es un índice que desarrolló la ITU, que es la Unión Internacional de Comunicaciones. Está bastante centrado en el uso de TIC para mejorar los servicios, pero también, como veíamos en diapositivas anteriores, también se focaliza en el uso de otros recursos para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad para futuras generaciones. Entonces, esta es, como decía, una iniciativa de la ITU, pero está también apoyada por varias organizaciones internacionales, la UNECE, UNHABITAT, FAO, UNESCO, UNDP, etc., ¿no? Entonces, sobre todo se desarrolló para poder medir la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 relacionado con ciudades sostenibles, y que, como ya sabéis, pues tiene
muchas variantes y es muy transversal. Efectivamente, en las ciudades pasan muchas cosas y es como, como han dicho intervenientes anteriormente a mí, es donde pasan muchas de las cosas y es donde está creciendo más la población, ¿no? Entonces, este índice lo están usando más de 100 ciudades y también tienen como todo un sistema en el cual tú puedes interaccionar con ellos y poder pasar como recaptar todos estos indicadores y tener como el formato estándar y también que te hagan una pequeña evaluación o una pequeña validación de cómo se han captado estos indicadores. Entonces, bueno, vemos que las 3 dimensiones que se fijan en este set de indicadores son bastante básicas, ¿no? Economía, sociedad y cultura. Pues en economía es más como la dimensión económica y de desarrollo de infraestructuras. La sociedad y cultura son tanto los servicios a los ciudadanos como algunos ámbitos como más de participación, etcétera, y en el medio ambiente pues todo lo que vendría a ser gestión de recursos naturales, situación del medio ambiente en la ciudad, de acceso a la naturaleza. Entonces, como veis aquí, las 3 categorías con un poco las 3 dimensiones, con un poco los temas que se tratan en cada una de las dimensiones y que todos son bastante relevantes también. Al final todos los que veremos son bastante relevantes y lo que es interesante luego es ir más al detalle y ver cuáles son los indicadores que representan lo que nosotros queremos medir, ¿no? Uno de los que es clásico en Smart Cities y muy importante es el acceso a Internet. Entonces, hogares que tengan acceso a Internet en la ciudad, suscripciones a Internet, la existencia de Wi-Fi público, de áreas gratuitas para conectarse, etc. Entonces, este es uno de los más básicos y que siempre en el tema de ciudades inteligentes tienen que seguir, que tenerse en cuenta, ¿no? También en gobierno electrónico pues tenemos la existencia de licitaciones públicas, o sea, la facilidad que puede haber para hacer licitaciones públicas digitales, o sea, hasta qué punto es todo digitalizado por un tema también de transparencia, de eficiencia, de apertura, si hay datos abiertos o si hay sistemas de gobierno electrónico. En el de sociedad y cultura vemos que hay como los servicios a la ciudadanía, que serían educación y salud. Hay también estudiantes incluso también llegan a poner en alguno de los indicadores no solo el número de estudiantes y de mortalidad, o sea, miden tanto la capacidad del sistema como los resultados, ¿no? Es decir, la esperanza de vida, la mortalidad maternal, si están digitalizados los sistemas de salud, etcétera, pero también llegan a medir la existencia de guarderías. Entonces también es interesante que en esta definición de ciudad inteligente se valoren tanto los servicios pues, sociales y a las familias, que no necesariamente tienen algo que ver con la digitalización, pero que igualmente una ciudad que no permite a sus familias pues, dejar los niños a la guardería y poder ir a trabajar, pues tampoco pues bueno, también es interesante que se tenga en cuenta, ¿no? Y luego en el de medio ambiente, pues es lo que comentábamos un poco antes, se centra en el tema de la mejor gestión de los recursos, en los residuos y también en algunos indicadores de calidad ambiental en el sentido de calidad del aire, el ruido y acceso a áreas naturales y también al consumo de energía. Quería en también entrar un poco en detalle en el tema del impacto de desastres naturales, porque es un tema que sí que se me dijo que es un tema que se trata, el tema de la resiliencia y la capacidad de resistir a shocks. Entonces es uno de los sets de indicadores que incluyen más indicadores al respecto de esto, ¿no? Entonces sí que son indicadores que pueden ser más interesantes para unas ciudades que para las otras, pero que igualmente tienen algunos que son de carácter como más
cuantitativo, como las muertes que pueden ser provocadas por desastres naturales o las pérdidas económicas que han provocado estos desastres, pero también si existen planes de resiliencia y también si hay población que vive en zonas vulnerables o el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, ¿no? Que estas ya miden un poco cómo se está, o sea, si hay algún tipo de previsión o de actuación directa de la ciudad para mejorar estos indicadores. El segundo índice que os quería presentar es el de IESE, Cities in Motion. Este es un índice que hace IESE, que algunos conoceréis, es una escuela de negocios internacional bastante reconocida y también tienen como algunos departamentos que están especializados en temas de ciudades inteligentes, etc. Y este es un índice que no tiene quizás tantos indicadores como otros, pero me parecía interesante compartiroslo porque sí que hay dimensiones que son nuevas o más innovadoras y que pueden ser interesantes de tener en cuenta para ciudades, y también porque algunos de los indicadores creo que son bastante originales y que pueden dar ideas para otros indicadores, para desarrollar los vuestros, ¿no? Entonces, a nivel de dimensiones, pues hay el de capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, medio ambiente, movilidad, pero me quería destacar el tema de la proyección internacional y de la tecnología, ¿no? Entonces, este índice no se llama Smart Cities Index, pero implícitamente en el reporte ves que están hablando de ciudades inteligentes, pero me parece interesante el hecho de añadir estas dimensiones que son cada vez más importantes para las ciudades, ¿no? El reconocimiento de la visibilidad internacional, y que hacen una mención específica a la tecnología como otra de las áreas que puede estar integrada en los distintos verticales, pero que también merece como un análisis aparte y que no influya en los otros, ¿no? Entonces, algunos de los indicadores que se usan en este índice, que me parecieron interesantes, os los he puesto aquí. Entonces vemos que hay algunos que usan índices internacionales como el Global Peace Index, el Global Slavery Index, el Happiness Index, que también son elementos muy interesantes a nivel de la cohesión social y de cuáles son los servicios y las oportunidades que las ciudades dan a sus ciudadanos. Y a nivel de tecnología también es interesante algunos de los elementos que pone, ¿no? No solamente la velocidad de Internet, que ya vemos que pues, ya van más allá del hecho del acceso, pero incluyen la velocidad de Internet, porque también algunos servicios o algunos desarrollos tecnológicos no son posibles si no hay una buena conexión a Internet que permita pues, descargar muchos datos, etcétera, pero también los usuarios a Twitter y LinkedIn como un proxy a la digitalización o a la naturalidad con que la población se relaciona con nuevas tecnologías, ¿no? Y también me parece interesante respecto al anterior el tema de integrar la economía, los elementos más económicos para ver la facilidad que tienen empresas para poderse registrar, elementos de vivienda, pues también si la vivienda es muy el porcentaje de sueldo que uno destina a pagar la vivienda, pues si ese es muy elevado también va en contra o en detrimento de la calidad de vida a la que pueden optar, ¿no? Entonces, bueno, hay los servicios de Uber en la ciudad, que también me parece una forma curiosa de medir pues, el grado de digitalización y de integración de las tecnologías digitales en la ciudad. También todos lo hacen, pero quise poner esta comparativa de IESE, que se puede mirar por cada una de las dimensiones pues el ranking de ciudades a nivel global, ¿no? Y lo que quería destacar de esta diapositiva es que cada ciudad, o sea, que una ciudad que es muy fuerte en economía o que tiene los mejores rankings en economía, quizás no los tiene en otros ámbitos y viceversa, ¿no? Entonces también creo que aquí es importante destacar, pues eso, que las ciudades al final cada una se define de una forma distinta y que al final habrá cosas en las que sea más competitiva y cosas en las que lo sea menos, pero que al final también define un poco, bueno, hay una agenda detrás y unos objetivos por ciudad y cómo cada
qué es lo que cada ciudad prioriza, ¿no? Entonces vemos que en cohesión social, las ciudades que están también en el top de cohesión social no son necesariamente las que están en el top 10 de economía, ni las que están en el top 10 de medio ambiente, ni las que son las que usan más la tecnología, ¿no? Que el uso de tecnología o de tener unos rankings de mayor velocidad de internet o más digitalización, pues tampoco no es un sinónimo de estar en el top 10 de otras dimensiones. Entonces sí que hay un tema de qué es lo que queremos priorizar y cómo usamos nuestros recursos para mejorar en cada uno de estos ámbitos, pero siempre siendo conscientes de que son independientes en los índices. Y finalmente, os quería comentar el ranking de Arcadis. Esto me parece interesante porque son índices distintos, pero tienen más o menos las mismas dimensiones que el que hemos visto de la ITU, de la Unión para las Ciudades de las ciudades sostenibles, perdón, y a nivel de indicadores también tiene elementos en común, pero quería destacar algunos que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la asequibilidad, no solo de la vivienda, sino también de los precios de consumo, que son son temas macroeconómicos, pero de precios de consumo, pero que también al final influye en los ciudadanos, ¿no? O el tema de la demografía, también de cuál es de la juventud de la población y la ratio entre gente más joven y gente más en retiro, etcétera, pues que también sea uno de los elementos interesantes de considerar en las ciudades para su sostenibilidad futura de bueno, pues quién está generando economía y qué tipo de ciudad necesitamos, ¿no? También nos puede informar de hacia dónde tenemos que enfocar las políticas si cada vez tenemos una población más mayor, etcétera. También me parece interesante el del equilibrio profesional y personal. Ya vemos que aquí están analizando pues, elementos de una ciudad que van mucho más allá del tema de tecnología, sino también de cuál es la forma de vivir en esa ciudad y la calidad de vida de la gente, ¿no? Y la digitalización, aquí también es interesante que introducían el coste que tiene la banda ancha y la fiabilidad del wifi. Entonces, elementos que también, mientras que Yese iba solo al tema de la velocidad, bueno, solo había otros indicadores, pero se fijaba más en la velocidad, pues aquí sí que hay un punto más de acceso y de calidad del servicio para medir, ¿no? En temas de planeta, pues de medio ambiente, pues que también se destacan los espacios verdes accesibles, la energía, la contaminación del aire, un poquito los mismos que hemos visto anteriormente, y no hay muchos de monitoreo de desastres naturales. O sea, aunque los incluye, cosa que el de Yese no hacía, es más de cuál es el número de sistemas de notificación temprana de posibles desastres, ¿no? Y en el Profit, pues bueno, hay también algunos indicadores interesantes como de facilidad para hacer negocios, pero también es aquí en la parte de economía donde incluyen las infraestructuras de transporte, etcétera, y también miden el grado de terciarización de la economía, ¿no? Hasta qué punto pues, hay industrias en el ámbito de los servicios y también el tema de incluir la investigación universitaria es muy interesante a nivel de tener una imagen de cuál es la capacidad de innovación de la ciudad. Entonces, bueno, estos son los tres sets de indicadores que os quería presentar, que yo os animaría pues, en el momento de buscar indicadores para medir el impacto de vuestras intervenciones y la situación como ciudad inteligente, pues creo que es muy interesante ver en detalle los que hay y cuáles pueden ser fácilmente, cuáles se pueden proveer fácilmente desde los servicios públicos, pero bueno, igualmente que estos indicadores o los que hay en otros índices no son necesariamente todos los que se tienen que tener en cuenta y que al final eso tiene que estar muy atado a cuáles son las prioridades de la ciudad, ¿no? Entonces vemos que en algunos casos sí que había indicadores de género, como en el IES, el de mujeres,
women friendly, que es como la sensación de seguridad de las mujeres en la calle. También en el de la IT, en el primero que hemos hablado, se mencionaba la equidad salarial entre hombres y mujeres como uno de los indicadores, pero por otra parte no había indicadores más específicos sobre los resultados, ¿no? Era más en percepciones. Entonces, si queremos priorizar el ámbito del género, pues también es interesante medir pues, cuántos servicios pone la ciudad de apoyo a víctimas de la violencia o cuántos servicios hay para prever esto, o sea, aplicaciones o servicios para prever las agresiones o el número de ataque a mujeres que pueden haber, pues también como un indicador de si la ciudad es inteligente o no. El acceso a equipamiento a Internet, si bien que había la conectividad, los indicadores medían la conectividad, la velocidad o la fiabilidad de la conexión, pero también el acceso al equipamiento, es decir, a los móviles o a los ordenadores, también es un indicador que puede ser interesante y que es mucho más relevante para comunidades más vulnerables, y también la asequibilidad del acceso a Internet, que ese sí que estaba un poco contemplado, pero claro, tú puedes tener un móvil, primero que sea un smartphone y que no sea un móvil más viejo, pero después también cuánto cuesta en comparación entre las distintas comunidades acceder a esos datos, ¿no? Entonces, si es muy caro, si es más caro, qué parte de tu sueldo o de tu cantidad de dinero puede significar, etcétera, y esto puede hacer los servicios menos accesibles. La opinión de los ciudadanos, en la mayoría no se habla de nivel de satisfacción de los servicios ni del nivel de uso. Entonces también son indicadores que tú puedes tener una gran red de transporte pero con una frecuencia súper baja y que nadie lo acabe usando, ¿no? Entonces también es interesante tener algunos indicadores que nos permitan ver si aparte de poner el servicio está habiendo más gente que lo utilice. En gestión de residuos, la mayor parte de los sets de indicadores aún están midiendo la cantidad de residuos generados en la ciudad, pero no tanto el porcentaje de residuos reciclados, o no encontramos aún en muchas, no digo en todos los sets, pero en muchos de ellos, mediciones sobre bueno, pues cuál es el peso del sector de la economía circular en la economía de la ciudad. Que eso también podría ser un proxy para poder ver pues cuánto la... Ay, ya, un minutito, perdón. Que está súper interesante. Era para darte unos minutitos más para pasar a muchas gracias. Gracias, ya estoy. Son estos dos. Bueno, los ecosistemas de innovación también, como decía, la dimensión económica de la ciudad y hasta qué punto está ofreciendo oportunidades de innovar y se están generando conexiones entre los distintos actores, y para eso, si queréis indicadores, podéis ir al Global Innovation Index, que hay algunos elementos muy interesantes, y la inclusión de colectivos. Como habéis visto, hay muchos en los cuales no se habla de la inclusión de personas con discapacidad, que es súper importante de ver si un sistema público de transporte tiene acceso a personas con movilidad reducida o si las páginas web son accesibles para personas con problemas, bueno, o ciegas o que tienen problemas de visibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto para decir que hay muchos sets de indicadores, creo que es importante inspirarse en todos y también tener muy claro cuáles son los distintos elementos en los que nos queremos focalizar para incluir estos indicadores y hacer la ciudad inteligente según la prioridad de cada ciudad. Y ahora sí, ya estoy. Disculpas por tomar un poco más de tiempo. Un placer. Si alguien quiere comentar alguno de estos temas, ahí está mi contacto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Selva. Creo que ha estado súper interesante y nos has dejado volando la cabeza con una cantidad de temas de esta visión así tan holística de las ciudades inteligentes. Vamos a dejar un poquito para el final las preguntas y comentarios. Sé que son las 6, 7 de la mañana en Singapur. Ahora no sé cómo las 7 justo. Bueno, ahí madrugando. Sí, ya salió el sol. Bueno, vamos a pasar a Guzmán y Fran, que nos va a dar la visión del Gobierno Nacional sobre ciudades inteligentes. Guzmán, que es un placer tenerte en esta mesa, es contador público y coach, es actual coordinador de la Dirección Nacional de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia,
ha sido asesor parlamentario y asesor económico-financiero del Congreso de Intendentes y es docente de Economía Política de la Universidad del Trabajo. Guzmán, te damos tu media hora. Bueno, muy bien, Quique, muchas gracias. Alegría estar con tantos amigos aquí, tanta gente que nos acompaña vía remota. Quería agradecer al Congreso Nacional, al Congreso de Intendentes, a través del Comité Nacional de Ciudades Inteligentes por la invitación, a todos los que nos acompañan en esta instancia, autoridades nacionales y demás asistentes. Tenemos una participación bien interesante, bien importante. También a Elba por acompañarnos a la distancia, con una presentación súper interesante, súper linda, con una visión global. Y también, último pero no menos importante, al equipo de OPP que me acompaña y me respalda en este enorme desafío que hemos tenido y nos hemos trazado al fijarnos esta línea de trabajo como una de las prioridades de esta administración y nosotros desde la Dirección Nacional de Descentralización e Inversión Pública. Bueno, para dar comienzo entonces a este seminario, a esta parte que me toca a mí, quiero hacer un breve raconto de cómo ha sido el derrotero de todo lo que es el desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación en el Uruguay, porque hay muchas personas de las que nos acompañan el día de hoy que son ajenas a esta temática y se introducen por primera vez en todo lo que es la cuestión de la introducción de tecnologías en lo que son los servicios públicos en particular. La han incorporado a sus vidas personales, como todos nosotros, pero no tienen conocimiento de qué se trata esto de ciudades inteligentes. Y bueno, ¿y cómo queda Uruguay posicionado como lo está hoy en el mundo, que es referente regional y hasta mundial en términos de gobierno digital y desarrollo de software? Porque no es un clavel del aire que el Uruguay esté posicionado como lo está hoy. Es decir, ya es un trabajo de larga data, viene un trabajo de acumulación bien importante, que comienza allí por 1967, cuando desde la academia se comienza a dar a nivel universitario lo que era la carrera de Ciencias de la Computación, que luego deriva en lo que conocemos ahora como analista programador e ingeniería de sistemas. Por supuesto que esa carrera ha ido evolucionando, se ha ido expandiendo, y ahora vamos a ver cómo fue evolucionando también a lo largo de los años en el Uruguay. Pero fue un hito bien importante, y esa primera generación de profesionales idóneos en computación es que hoy tenemos a exponentes verdaderamente reconocidos a nivel internacional como puntas de lanza de todo lo que es la innovación en tecnología y en desarrollo de software en el mundo. Y por mencionar solamente a uno, se me ocurre Nicolás Jodal, que es un referente y un experto uruguayo de esa primera camada, de esa primera generación, que inclusive hoy mismo estuvo en la instancia del GENEXUS 17, que es el evento que anualmente siempre hacen, y que viene gente de todo el mundo para ver cómo aquí desde Uruguay somos un faro de luz en desarrollo de software y de tecnología. Otro hito bien, pero bien importante, se da en el Uruguay en el año 1989, con la conformación de la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. Aglomera a todos los sectores empresariales, a todas las empresas del sector. En la actualidad está conformada por 350 empresas aproximadamente, que exportan todo lo que es el desarrollo de su software a más de 52 países. ¿Se me ve bien? Sí. Estoy sin... Correcto. Entonces, desde el ámbito empresarial también se ha ido trabajando fuertemente en la articulación entre actores del sector privado para promover a la industria en el Uruguay y sobre todo en el mundo. Como saben, nosotros tenemos un mercado muy pequeño por nuestras dimensiones demográficas, por tanto el mercado de Uruguay en este sentido es el mundo. Luego tenemos la participación del gobierno. Vemos como la academia y el sector empresarial han sido puntales principales del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en el Uruguay. También tenemos al gobierno jugando un rol clave, un rol de estimulación a todo lo que es la industria del software, y como el hito más importante en ese sentido en términos de estímulo fiscal, en el año 2000 se exonera del impuesto a la renta de actividades empresariales, del IRAE, a las empresas que desarrollan software y también actividades conexas para aprovechamiento en el exterior del país. Eso es súper importante porque la presión fiscal sobre los desarrollos empresariales muchas veces
generan toma de decisiones en términos de si invertir o no, y eso ha sido muy, pero muy importante para el Uruguay. Por eso también tenemos tantas empresas que actualmente están desarrollando software en el país y generan tantos, pero tantos puestos de trabajo. Guzmán, ¿me dejás pasar, perdón, un reclamo? Adelante, adelante, Quique. Porque hay muchos que están levantando la mano o pidiendo intervenciones. Sí. No, el procedimiento, como lo señalaba al principio, es a través del chat o del icono de preguntas y respuestas. Ahí vamos a estar recibiendo las preguntas. Martín Lescano las va a estar agrupando y sistematizando, y luego le vamos a pasar la palabra a los dos expositores. Entonces, no van a haber exposiciones desde los intervinientes, y entonces les pedimos, por favor, que las preguntas las hagan o bien desde el chat, o bien preferentemente desde el icono de preguntas y respuestas, y luego se las transmitimos en la segunda ronda de los panelistas. Gracias, disculpas, Guzmán, y adelante. No hay problema, Quique. Bien, decía que otro de los hitos bien pero bien importantes que se dieron en el Uruguay fue en el año 2012 con la creación de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay. Y esto es un hito desde el gobierno, desde el Estado en particular, bien pero bien importante. ¿Por qué? Porque demuestra que lo que es el desarrollo y la promoción e incentivo a las industrias tecnológicas en el Uruguay son una política de Estado, una verdadera política de Estado, dado que en el 2012 ya estaba el primer gobierno del Frente Amplio que viene a justamente a apoyar todo lo que se venía haciendo y a darle más impulso al desarrollo de las tecnologías en el Uruguay. Es votado asimismo en el Parlamento Nacional, en Asamblea General, el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, por todos los partidos políticos, lo que también habla de esa institucionalidad que desde Uruguay se le ha dado al desarrollo de estas nuevas tecnologías y a la promoción de esta industria tan, pero tan importante. Pienso que se ha dado en otras industrias, pero en el software también, y me pareció bien, pero bien importante mencionarlo. Hay una profundización por parte del Estado en incentivo fiscal al desarrollo de las empresas tecnológicas, precisamente el año 2018, en el cual aquella primera exoneración del IRAE, el impuesto a la renta de actividades empresariales del año 2000, de la administración del presidente Jorge Valle, se hace extensiva no solamente a las empresas que desarrollan software para aprovechamiento en el exterior, extra frontera, sino que también para el desarrollo de software con fines de utilidad final en Uruguay. Eso, por supuesto, que genera un incentivo extra para generar más puestos de empleo y apostar al Uruguay como un centro de desarrollo de software regional y mundial. Inclusive desde el sector internacional tenemos un reconocimiento bien pero bien importante de hace muy pero muy poco tiempo, a raíz de esta pandemia terrible que está asolando a todo el planeta, que es el coronavirus, pero que también tuvo su correlato en Uruguay en la parte de desarrollo tecnológico, que es a través de la aplicación Coronavirus Wii, que el CEO de Google y de Alphabet felicitó al gobierno nacional, el presidente Luis Lacalle Pou, por el desarrollo de esta nueva tecnología para el monitoreo de lo que ha sido todo el proceso del coronavirus en el Uruguay, en un esfuerzo público-privado, que también habla de lo que es esa sinergia entre los sectores públicos y privados en Uruguay para ser punta de lanza en la región en cuanto a tecnología de información y la comunicación. En cuanto al impacto que ha tenido todo esto que vengo mencionando en el empleo, es notorio que si hay un sector que en Uruguay tiene unas altísimas tasas de empleo, o vamos a verlo por el inverso, tiene desempleo cero, es justamente el sector informático. Imagínense lo que significa eso para un país en vías de desarrollo como Uruguay, tener un sector con desempleo cero que le da posibilidad a todos aquellos que egresan de insertarse en el mercado laboral, pero no solamente insertarse de forma muy rápida, sino muy bien remunerada. Y eso realmente ha sido también bien importante lo que hablaba anteriormente con respecto a la UTEC, ese hito del año 2012 que ahora ha llevado a la formación de no solamente de ingeniería en sistemas, sino también estudios de posgrado al interior del país. Que eso es bien importante porque lo que hablaban anteriormente, no recuerdo quién era, que hablaba de era Everpower, que hablaba de la centralización que hay en Uruguay, que es total
totalmente cierto, es así. A través de la UTEC se ha logrado descentralizar lo que es el acceso a la educación de calidad en términos de formación académica en todo lo que es el sector tecnológico. Así que en ese sentido Uruguay también ha avanzado en clave de desarrollo territorial. Luego hitos del sector público que lo posicionan a Uruguay en el D9. Hablaban anteriormente del D9, explicarles un poco a la gente, porque nosotros los que estamos en tema sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero yo quiero hablarle no a los nuestros, digamos, sino justamente a los que se vienen de afuera y se están interiorizando y empapando en el tema. El D9 es un grupo que nuclea a los países más desarrollados tecnológicamente en términos de gobierno digital. Comienza como el D5, eran Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, luego se transforma en el D7 en el año 2017, que se integran Canadá y Uruguay justamente, para ya consolidarse como el D9, que es ahora con la incorporación de México y Portugal. Se está trabajando también en la incorporación de Dinamarca y otros países, pero Uruguay está en el D9, que es el grupo que nuclea a los países más desarrollados en términos de gobierno digital y desarrollo de software. ¿Y qué nos posicionó ahí? ¿Qué puso a Uruguay, este pequeño país latinoamericano, en el D9? Bueno, hitos bien importantes como han sido, por ejemplo, el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es el plan de conectividad educativa e informática básica para el aprendizaje en línea. Concretamente, lo que se ha hecho con eso es la democratización absoluta de la herramienta informática, las computadoras, las famosas ceibalitas, aquellos escolares de la educación pública de nuestro país, generando un hito de inclusión muy, pero muy importante. Luego tenemos el Plan Ibirapitá, que es más reciente, que es el famoso plan de las tablets, a través de la cual se le dio el acceso a tecnologías de tablet, en este caso, al sector de los adultos mayores en el Uruguay, pero no a todo el sector de los adultos mayores, sino también en ese proceso de democratización y de profundización de la inclusión en acceso a la información y a las tecnologías, aquellos jubilados que cobran menos de 36.000 pesos nominales mensuales. Por tanto, lo que es la inclusión ha sido también un hito bien grande en todo el desarrollo del Uruguay en ese sentido. Pasándonos ya a la parte productiva, la trazabilidad ganadera, la trazabilidad del ganado ha sido también un hito súper importante para posicionar a Uruguay en el D9. A través de la trazabilidad en el ganado nosotros sabemos, la carne que exportamos al mundo, para ser bien claro, a la gente que no sabe de esto, una persona puede estar comiendo un asado uruguayo en Francia y a través de todo el proceso de trazabilidad sabe dónde fue criado esa res, con qué fue alimentado, con qué proceso fue producido, etc. Eso lo que hace es agregar valor en la cadena de comercialización, en la cadena productiva. El agregado de valor conlleva, por supuesto, una venta a mayor precio significa mayor volumen de exportación en Uruguay en términos financieros, que genera un derrame en toda la economía uruguaya, llevando prosperidad en términos económicos al país. Luego la historia clínica electrónica nacional, también ha sido un hito bien, pero bien importante para posicionar a Uruguay en el D9 y a la vanguardia de la región y del mundo, facilitando el acceso a la historia clínica de los pacientes y obviamente siendo un escollo menos en la toma de decisión de cambiarse de prestador de salud. Es decir, ahora eso ha dado muchísima más libertad para que las personas no sean rehenes de la burocracia y que quede toda su información transparentada y mucho más organizada en lo que es el aspecto sanitario. Luego la firma digital para toda la población a través de las nuevas cédulas de identidad. Aquí tengo la mía, no se las muestro muy de cerca porque dudo que haya salido bien, pero también ha sido un hito bien, pero bien importante en lo que es el posicionamiento de Uruguay en la vanguardia de la región y del mundo. Los expedientes y las comunicaciones oficiales a nivel digital. Nosotros trabajamos ya, los que estamos en el ámbito público, trabajamos con APIA y otro tipo de expedientes digitales que han facilitado muchísimo todo lo que es la operativa interna en términos administrativos, poniendo a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, realmente en foco con las tareas que nos tienen que mover y
consumir tiempo en el día a día y no en llevar papeles para aquí, llevar papeles para allá, dónde quedó el trámite, está en el cajón. Ahora, a través de los expedientes electrónicos, tenemos mucho más tiempo para dedicarnos a lo que realmente tenemos que dedicarnos, que es hacer justamente política pública. Y ni hablar de todos los trámites en línea que nos permiten pagar facturas tanto de comercios privados como también de impuestos del gobierno a través de las páginas web. Por todo esto, según el nuevo reporte del Índice Global del Gobierno Digital de las Naciones Unidas del año 2020, Uruguay queda posicionado en términos de desarrollo de gobierno digital como el primer país en América Latina y el segundo en las Américas, solamente detrás de Estados Unidos, quedando en el lugar número 24 en el mundo. Pasamos del 36 al 24, según el último reporte, ascendiendo 12 lugares. Entonces, estamos, no por el sentimiento de uno de uruguayo o orgulloso que les digo lo que les estoy diciendo, sino que me estoy remitiendo justamente a informes internacionales que nos posicionan en donde les estoy diciendo. Y estoy convencido que el próximo hito para reafirmar a Uruguay en el posicionamiento internacional que está, pero también ya ponerlo como ejemplo mundial, es el de las ciudades inteligentes. Por eso ahora vamos a ir entrando un poco en tema. Porque hablamos de desarrollo de software, que nos tiene en la vanguardia del mundo, de gobierno digital, de ciberseguridad, que también estamos muy bien rankeados. De hecho, en América Latina y el Caribe somos los que estamos primeros en 4 de las 5 dimensiones más importantes que se miden en términos de ciberseguridad. Pero ciudades inteligentes es lo que está faltando, es lo que se viene en términos del desarrollo de la tecnología de la información y comunicación en Uruguay, y a eso estamos abocados. Ciudades, bajamos al tema ciudades entonces. Como bien dijo Stefan Liller en el comienzo de su presentación, en la actualidad el 50% de la población mundial vive en ciudades, de las cuales, y se espera que para el año 2050, 2/3 de la población mundial viva en zonas urbanizadas. En Uruguay en particular, ese guarismo asciende ya hoy al 90% de la población. Por tanto, el hablar del desarrollo de las ciudades, en Uruguay en particular, en el que el 90% de la población vive en zonas urbanizadas, estamos hablando de justamente mejorar la calidad de vida del 90% de la población, sin descuidar al otro 10%, por supuesto, a través del cual se puede llegar con tecnología digital para mejorar los servicios que se les brinda. Pero con el 90% de las personas que ya hoy viven en las ciudades, estamos hablando que el desarrollo de ciudades inteligentes es imperativo para el Uruguay, y le diría yo que para la sostenibilidad también de lo que es la tendencia del pasaje del campo a la ciudad, que sigue en ascenso, y de la tendencia que está viendo a ir cada vez más hacia ciudades intermedias y dejar los poblados chicos. Para hacer a esas ciudades sostenibles y sustentables en el tiempo, es necesario mejorar los servicios, y eso se hace, entre otras cosas, con tecnología, sobre todo hoy en el siglo XXI. Entonces, ¿qué son las ciudades inteligentes? Bueno, las ciudades inteligentes no son más que ciudades innovadoras y sostenibles en las cuales se ponen tecnologías de información y la comunicación al servicio de la ciudadanía y del gobierno para brindarles mejores servicios públicos y más servicios públicos. Y dentro del Estado, lo que es intragubernamental, para, como les decía hoy, optimizar todos los procesos internos de los gobiernos y focalizarlos en la tarea que tienen que desarrollar en el día a día, que es enfocarse justamente en las cuestiones que les competen a nivel técnico y no en burocracias internas que han de ser sistematizables, tercerizables, y le diría yo que automatizables en gran medida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales del desarrollo de ciudades inteligentes? Bueno, mejorar la toma de decisiones desde el punto de vista del gobierno. Eso sin lugar a dudas. ¿Cómo se hace? Bueno, con más y mejor información. Todos los dispositivos que nos posibilita la tecnología digital hace que nos hagamos y que el Estado se haga con muchísima información y que tras su procesamiento se puedan tomar decisiones de mucho mejor calidad y en menor tiempo, es decir, en tiempo real. Entonces, la definición de los indicadores que bien hablaba Elba en su interesante presentación son fundamentales en su definición. Primero tenemos que definir esos indicadores, que no los voy a repetir, ya
de forma inmejorable, y lo dijo Elba. Me hace acordar a la frase de Lord Kelvin, ese físico y matemático británico, que dijo: lo que no se define no se puede mejorar, y lo que no se define no se puede mejorar, no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, si no podemos definir esos indicadores, no vas a poder medirlos, mejorarlos, y que no se degraden los servicios públicos. Ese es el objetivo principal que se tiene desde el gobierno. También aumentar todas las operaciones, aumentar la eficiencia de todas las operaciones estatales, como les decía, a través de la tecnologización de todos los procesos burocráticos y administrativos. Se me ocurren algunos que tenemos bajo la órbita de nuestra coordinación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como el SIFI, que es el Sistema de Información Financiera de los gobiernos departamentales, pero también el SUSIBE, que funciona bajo la órbita del Congreso de Intendentes, que ha facilitado muchísimo todo lo relativo al cobro de patentes de rodado. Estamos trabajando y evaluando el desarrollo del SUSIP, que es el Sistema Único Nacional de Ingresos Territoriales, también para hacerlo en términos de contribución inmobiliaria, y otro tipo de herramientas. Atender la situación de la sostenibilidad ambiental en sus distintas dimensiones, eso es fundamental. Reducir desigualdades en términos de acceso a la información pública y servicios disponibles. Cuanto más tecnologización haya, se van a reducir las desigualdades en términos del acceso a la información que tiene la ciudadanía. No solo unos pocos van a poder tener acceso a la información, sino en la medida que se torne inclusiva todo lo que es la disponibilidad de información, ganamos en transparencia. Anticipar y mitigar, inclusive prevenir crisis, como pueden llegar a ser las inundaciones, y tomar acción a tiempo en este flagelo que hasta ahora sigue asolando el Uruguay. Todos los años tenemos inundaciones, y a través de la tecnología digital podemos llegar a mitigar los riesgos y el impacto de estas catástrofes climáticas. Y último, pero no menos importante, diría que la vedette de todo esto en términos del desarrollo de la gestión de los gobiernos subnacionales son las distintas verticales que hacen en los servicios públicos, que son competencia propia de los gobiernos subnacionales, como pueden ser el alumbrado público, el transporte público y también la recolección de residuos. Pero también otros que no son competencia de los gobiernos departamentales, subnacionales, como son la seguridad pública y la salud. Eso también son las verticales sobre las cuales nosotros hacemos foco para dar soluciones. Asimismo, encontramos determinados desafíos cuando hablamos de ciudades inteligentes, desafíos que tenemos que ir atacando dependiendo, obviamente, las características particulares de cada territorio, pero el primero que tenemos es la conectividad. No podemos pensar en ciudades inteligentes si no tenemos una fuerte conectividad y de alta calidad. Uruguay, por suerte, en ese sentido, está muy bien. 9 de cada 10 hogares en Uruguay hoy cuentan con Internet. A su vez, el 70% lo tiene por vía Wi-Fi, y tienen dispositivos tecnológicos más allá de los celulares, que hoy todos contamos con ellos, pero el 70% tiene dispositivos digitales no celulares, como pueden ser una computadora, o una netbook, una tablet, para tener acceso a este tipo de tecnologías. Luego la inclusión y la democratización digital como desafío también, que en ese sentido, con el Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá, y otros esfuerzos que se hacen desde el gobierno, también se están atendiendo muy fuertemente. Hay un factor no menor también, que es el factor cultural, porque tanto a nivel institucional del gobierno como a nivel de la población, de la sociedad civil, muchas veces se genera resistencias al cambio. Es inherente al ser humano resistirse al cambio, y evidentemente todo lo que es la implementación del desarrollo de tecnologías de información y la comunicación en la órbita de los servicios públicos, pero también nuestros, ¿no?, de las actividades privadas, hacerlas vía tecnológico, muchas veces conlleva una resistencia que es un desafío a trabajar. Bueno, y vamos concretamente a las herramientas, es decir, a las soluciones que tenemos y que proponemos para llevar a Uruguay al futuro, que es lo que estamos intentando hacer desde la promoción y el desarrollo de las ciudades inteligentes desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Tenemos el Smart Lighting, las luminarias inteligentes, que son, digamos, la punta de lanza en este sentido, porque son las de más rápida implementación y que también sirven para aplicar a otras verticales.
Uruguay ha pasado de tener mayoritariamente iluminación ineficiente, alumbrado público ineficiente, eficiente, al pasarse de mercurio y sodio a tecnología LED. Con eso ha logrado, con los mismos costos, brindar el mismo servicio a la mitad de los costos. Se reduce un 50% aproximadamente la eficiencia cuando se pasa a energía eficiente vía LED. Y lo que es Smart ya está directamente relacionado con un paso más, que es todo lo que es la telegestión, es decir, manejar remotamente a la distancia todo lo que son los dispositivos de alumbrado público para dimerizarlo, por ejemplo, para que salten las alarmas de cuando hay una luminaria rota, que no tenga que ser por la denuncia de un vecino que haya que ir a cambiarla, sino que ya salta en el sistema de monitoreo vía remota. Pero yo quiero ir un paso más, que es más allá de la telegestión, y hablo particularmente de alumbrado público sostenible. ¿Qué es alumbrado público sostenible? Bueno, alumbrado público que no tenga que estar necesariamente conectado a la red para brindar el servicio y para llegar a lugares remotos. Estamos hablando específicamente vía insumo de energía solar. Así hablamos de energía de iluminación y alumbrado público, no solamente eficiente y smart, sino también sostenible. Y eso es bien, pero bien importante. Luego, la movilidad urbana. Para la movilidad urbana tenemos distintos dispositivos, como pueden ser los radares para monitorear el tránsito y para fiscalizar el tránsito. Esos radares cuya efectividad hemos sido hasta víctimas en alguna ocasión con las multas de tránsito, pero que bueno, que sirven para el ordenamiento de la movilidad urbana. Los semáforos inteligentes también. El Smart Parking, que es lo mismo que ¿vieron cuando vamos a los shoppings y se nos indican los lugares disponibles con la luz verde y tenemos con la luz roja los lugares del parking de auto que no estén disponibles? Bueno, aplicar la misma tecnología, pero a través de tecnología smart, con los celulares, en las ciudades, en las partes urbanas y en las calles. Contenedores de residuos inteligentes, que a través de la sensorización lo que hacen es optimizar el recorrido del circuito de recolección de residuos, que salta un reporte a los que están encargados de hacer la recolección de residuos con distintas alarmas, que tenemos la roja, que es que están los contenedores llenos y hay que pasar a buscarlos, la luz naranja, que indica que si se pasa por el lugar sería conveniente buscarlo, pero no urge la necesidad, y también cuando se fija en luz verde en el monitoreo, significa que no hay necesidad de gastar recursos innecesariamente movilizando al camión y los recursos humanos, porque ese contenedor está vacío. Hoy en día eso no existe, y lo que queremos llevar al Uruguay. Y ni hablar la conexión con la ciudadanía para la interrelación mucho más frecuente y fluida entre el ciudadano y el gobernante y los gobiernos, para hacer la dinámica una retroalimentación importante. Bueno, para finalizar entonces, contarles que desde OPP estamos trabajando fuertemente para el impulso de lo que son las ciudades inteligentes en el Uruguay, con el respeto absoluto, por supuesto, a los gobiernos nacionales, que son en definitiva los que brindan estos servicios fundamentales, el famoso ABC, alumbrado, la basura, lo que es la recolección de residuos y todo lo que es caminería, pero también las demás verticales, pero proveerles de recursos humanos de nuestro equipo, nuestra unidad de trabajo de ciudades inteligentes desde OPP, para no solamente el monitoreo o diagnósticos, sino concretamente la confección y la formulación de proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes, la ejecución y monitoreo y también la evaluación. Estamos un equipo muy profesional, multidisciplinario, que está a la orden de todos para llevar esto adelante y hacer lo posible. Me estoy quedando sin tiempo, ¿no, verdad, Quique? Señor. Sí, bueno, señor, estamos en la hora. 5 más, 3 más. 2. 2 más. Bueno, 2 más. Una cosa bien, pero bien importante, y terminar no con lo negativo, pero sí con lo que tenemos que tener especial atención, que son determinadas amenazas, que ahora no en mi calidad de servidor público, de contador, sino más bien de coach, decirles que todo lo que es el desarrollo de la tecnología es bien, pero bien importante, sirve para optimizar el uso de los fondos públicos y para mejorarle la calidad de vida de los ciudadanos, pero también tenemos que estar atentos a la sobreexposición de los ciudadanos en cuanto a los dispositivos tecnológicos,
porque usarlos de forma irresponsable y excesiva aumenta la ansiedad de los ciudadanos y eso trastoca fuertemente su salud. No queremos también que se llegue a un lugar de alienación social. La interacción entre los seres humanos es sumamente importante y es vital, es una necesidad humana vital, y la alienación, el ensimismamiento con dispositivos tecnológicos es perjudicial también para la salud, sobreestimula los sentidos también y impacta negativamente en lo que es el sueño y la conciliación del sueño, genera problemas ergonómicos también, por eso las posturas, y se habla en el mundo ya de las famosas pausas activas en las empresas, para justamente que no afecte la salud el tema de estar todo el día delante de una computadora, y otro tipo de problemas en la salud. Atentos a eso, por eso tenemos que tener una visión integral, que es la que tenemos justamente desde OPP. Intentamos abarcar la temática de forma integral, no solamente con economistas y contadores, sino también con sociólogos y trabajadores sociales, bueno, y un coach también, para verlo de forma holística e integral. El objetivo, y ahora sí termino, el objetivo que tenemos es, para el fin de este quinquenio que ha comenzado esta nueva administración, llevar el desarrollo de ciudades inteligentes, con todos estos beneficios que mencioné, a todos los rincones del Uruguay, a cada una de las ciudades del Uruguay en 4 años. Muchos me dijeron, cuando les he comentado este desafío muy ambicioso que nos pusimos, y que reitero, estoy convencido lo podemos hacer, no por Guzmán y Frank, que es simplemente un engranaje de un gran equipo, sino por ese equipo multidisciplinario tan completo que tenemos en OPP para llevarlo adelante. Me dijeron que estaba loco en trazar un horizonte tan ambicioso para tan poco tiempo. Entonces, para finalizar, simplemente decir la frase, le contesto a ustedes y les comento a ustedes lo que le contesto a lo que me dicen, que estoy loco en ese sentido, la frase de Steve Jobs, que decía, solamente los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Bueno, nosotros no queremos cambiar el mundo, pero sí queremos cambiar Uruguay, es menos ambicioso, así que estamos convencidos que lo podremos lograr. Muy bien, Guzmán, muchísimas gracias. Agradecerte por la presentación tan rica que nos hiciste sobre historia, presente y futuro en nuestro país. Bueno, tenemos una serie de preguntas que con Martín Lescano las hemos tratado de ir ordenando. Muchas para Elba, claro, porque que habló primero, ahora están entrando algunas para Guzmán. Te voy a ir diciendo, Elba, por supuesto, Guzmán, también si tienes algo para decir sobre las preguntas, también te abrimos. Nos preguntan, por ejemplo, cuáles serían los indicadores de mayor impacto y qué experiencias relevantes conoces en ciudades de aproximadamente 20, 30.000 habitantes. Ahora hablaba algo del tema ciudades intermedias, Guzmán, y algunos preguntaron cómo aplicarlo en ese tipo de ciudades. También preguntaban sobre el rol del sector privado en todo esto. El vínculo con la planificación estratégica de los gobiernos subnacionales. ¿Cuáles son las...? Bueno, todo esto creo que está preguntado en lógica de identificación de buenas prácticas y de que pudieras decir algo en ese sentido. Bueno, hay algunas que creo que estuvieron ya bastante contestadas, pero alguien decía si hay set de indicadores diferentes según ciudades. Preguntaban si hay una forma sola de ser una ciudad inteligente. Creo que el principio de tu presentación apuntaba justamente a que no, y lo desarrollaba, pero era una de las preguntas que había. Y por último, nos planteaban si esto tiene que ver mucho con tecnología, pero también tiene que ver con revisar y optimizar procesos de gestión en los diferentes ámbitos. Para Guzmán, nos preguntaban en particular varias preguntas acerca de si hay, bueno, hay algo de esto que decías al final, ¿no? Si hay planes, proyectos de implementación a nivel subnacional en Uruguay. Vos planteabas una ambición total para el país en tu exposición final, y sobre todo en este contexto donde en un mes están asumiendo 19 intendentes y 125 municipios nuevos, y creo que es un buen momento, y de hecho estamos trabajando en la transición en forma conjunta, y tal vez fuera un tema para poder
dedicarle algún minuto en la reflexión de estos temas. No sé, Gustavo, Richard, si querían alguna otra de parte de ustedes. No, creo que son bastantes ahí. Dejemos que empiecen a responderlas y después vemos si surgen otras. Bárbaro. Le damos la palabra a Elba. La idea de esta segunda vuelta era en unos 5, 8 minutos para cada uno. Te tiramos unas preguntas que darían para un seminario cada uno, pero tú sos la experta y vas a hacer lo mejor posible. Gracias, Enrique. Sí, intentaré contestarlas, todas las que me he apuntado, de una forma bastante concisa. Para poblaciones de 20.000 habitantes, bueno, para poblaciones más pequeñas, normalmente lo que sí que hemos visto es que es más crítico como desarrollar servicios, porque principalmente tienen menos presupuesto, entonces el coste, ¿no? Las economías de escala son un poco más complicadas. Entonces yo creo que el desarrollo de servicios no solamente tecnológicos, sino también de educación, de sanidad, es algo bastante importante de monitorear y de plantearse, ¿no? De estar seguro de que puedes ofrecer servicios de calidad y de que están bien conectados con otros servicios a otros niveles. También importante para estas poblaciones que no son grandes núcleos urbanos, la infraestructura y la conectividad, porque por una parte, para asegurar el igual acceso a los servicios públicos, pero también porque es un sinónimo, bueno, una posibilidad de mayor competitividad, ¿no? De que puede atraer más empresas, puede atraer más profesionales porque está más bien conectado, porque pueden acceder igual a servicios. Entonces creo que es clave para poblaciones cuanto más pequeñas, más importante de fijarse en cómo puedes proveer servicios de todos tipos a los ciudadanos y que todo quede relativamente cerca. Y también otro que destacaría es el tema de la modernización y de la innovación en las empresas. Un indicador que es interesante, sea del sector que sean las empresas, que éstas innoven, ¿no? Y esto puede ser pues, un presupuesto que estas empresas locales invierten en innovación y desarrollo o las relaciones que tienen con centros de tecnología o universidades, o también saber cuántas empresas dentro de tu localidad están proveyendo ese tipo de servicios avanzados a las otras empresas. Este también puede ser un proxy bastante interesante para ver cómo está evolucionando tu ecosistema de innovación y si deberías, pues quizás fomentar pues, que haya más intercambio con otras universidades o que vengan otro tipo de empresas o promover que tus empresas locales pues estén innovando y por lo tanto haciéndose más competitivas, sea del sector que sea. El rol del sector privado yo creo que es muy importante. Al final sí que es claro que el sector público no lo puede hacer todo. Necesitas colaboración con el sector privado porque son los que también están liderando el desarrollo de tecnologías, serán los que te podrán decir cuál pueden ser los mejores sistemas. Entonces creo que es muy importante pues, que haya una comunicación, que haya una comunicación bastante fluida, que no haya miedo de preguntar al sector privado cuáles son los últimos desarrollos para poder hacer procesos de licitación pues, que sean realmente innovadores, que estés comprando tecnologías innovadoras. Y luego en el tema de desarrollar infraestructura es muy importante también los partenariados público-privados para poder compartir de alguna forma los gastos y asegurar la sostenibilidad de las infraestructuras, ¿no? O sea, el sector privado sí se tiene que tener en cuenta. Y también no olvidemos que el sector privado son pequeñas empresas, empresas tecnológicas, startups, etcétera, que son al final un tejido económico muy importante que genera competitividad y puestos de trabajo. El vínculo con la planificación estratégica a distintos niveles, creo que es muy importante de que haya algunos instrumentos institucionales que faciliten esa colaboración y es clave porque distintos niveles de gobierno tendrán distintas competencias y distinta capacidad de proveer esos servicios. O sea, el gobierno local está mucho más cerca del ciudadano, conoce mejor sus ciudadanos, conoce mejor la infraestructura y los servicios que tiene a disposición y cómo los puede utilizar, mientras que quizás el gobierno federal o el gobierno nacional pues tiene más competencias en uno de los temas o tiene una visión más general de todo el país o tiene un presupuesto para ciertas partidas. Entonces, intentar escuchar a las entidades locales y también ver cuáles son las complementariedades y no estar trabajando unos
en paralelo a los otros sin buscar sinergias, yo creo que es fundamental para sacar el máximo provecho. Y para eso es necesario que hayan pues, elementos institucionales que faciliten específicamente esta colaboración. El tema de set de indicadores distintos según ciudades, pues efectivamente, como decías, lo comenté. Creo que cada ciudad tiene que saber cuáles son sus prioridades y eso también viene mucho marcado por su situación inicial y no hay que tener miedo de ser muy consciente de esta situación inicial para establecer estos indicadores. Y tu meta puede estar en un punto igual a otras ciudades, pero tienes que ser muy consciente de dónde partes y cuáles son los pasos. Entonces, mejor pasito a pasito y hacia un objetivo que no intentar tener los mismos indicadores que otros y estarte perdiendo información que es relevante para avanzar en tu ciudad. Entonces creo que puedes tener indicadores globales, pero es importante que tú también te midas según tu contexto y el contexto de los de tu alrededor, ¿no? Como definición de ciudades inteligentes exactamente, no hay una universal que podamos adoptar y yo creo que es importante que cada ciudad tenga la suya y lo defina, o cada nación también pues que tenga una idea general. Y finalmente, efectivamente, no es solamente tecnología, sino también revisar y optimizar procesos de gestión. Y en eso, para no extenderme, porque sí que puede ser una respuesta muy larga, ¿no? Creo que es importante el hecho de fijarse objetivos y tener una planificación estratégica. Es decir, a veces se introducen servicios tecnológicos que en realidad están haciendo un pequeño parche sin en realidad estar cambiando toda la forma de funcionar. Entonces sí que hay que estar abiertos a hacer como reformas más generales o de optimizar todos los procesos. Yo creo que la digitalización puede ayudar mucho en eso, porque para poder instaurar un sistema informático, pues ya necesitas hacer toda una reingeniería de sistemas, etcétera, y puedes aprovechar esta situación este proyecto para optimizar procesos, pero también tiene que ser un cambio pues, de toda la administración y pensado con el objetivo de optimizar procesos y utilizar esta situación y estas herramientas. Creo que las he respondido todas rápidamente. Excelente, Elba, un agradecimiento enorme. La verdad que nos diste una clase en 5 minutos ahora sobre una cantidad de temas que eran bastante complicados y que nos has dejado una cantidad de nuevas luces con respecto a tu excelente presentación. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Guzmán y Frank. Bueno, Quique, hacemos un raconto, a ver cuál querés que conteste. Fue como mucho, y con gusto, pero decime. Bueno, yo te diría que una de las principales apuntaba a si, bueno, vos al final, y la pregunta era antes de que vos dijeras que se va por todo, digamos, sí. Pero la pregunta era si se iba por algunos pilotos, si se iban a implementar proyectos, si se iban a hacer coordinaciones con los nuevos gobiernos departamentales y municipales que están haciendo, que me imagino que por supuesto que sí, pero sobre todo iba, bueno, por dónde iba el recorte, por dónde estaban pensando más priorizar, arrancar, creo que por ahí va el sentido de la pregunta. Perfecto, Quique. Bueno, lo primero que hicimos cuando comenzamos esta línea de trabajo desde OPP, a cual agradezco, ya agradecí a mi equipo, a todo el equipo de técnicos, de profesionales, que son para mí los mejores en Uruguay en este sentido, pero también agradecer a las autoridades de OPP que han mandado todo su respaldo para cuando les presenté la idea que quería desarrollar esta línea de trabajo de OPP con una ambición bien importante. Así que al director Isaac Alfi y al subdirector José Luis Falero también mi agradecimiento desde ya. Y después que tuve la luz verde, el ok, que conformamos los equipos y nos pusimos a trabajar, creo que lo primero que debía hacer, y lo que era de orden, es ponerme en contacto con las demás instituciones del Estado que estaban trabajando en el tema, y principalmente el Comité Nacional de Ciudades Inteligentes, que trabaja en la órbita del Congreso de Intendentes, que es justamente el que organiza este evento y este seminario. Eso fue lo primero que hicimos. De hecho, el comité ya existía antes y el vínculo con UPP no estaba como muy fluido. Entonces, lo que hicimos fue integrarnos rápidamente al comité. Tuvimos una gran receptividad por parte del comité para trabajar en conjunto, que también aprovecho para agradecerles enormemente. Estamos manteniendo reuniones de coordinación, de articulación,
y en el cual también se encuentra a GESIC, que allí está su director ejecutivo, Ever Paguas, y también agradezco a Verónica Balazzi, con quien tenemos un trato más fluido en la operativa diaria, y también con la ANDE. Es decir, lo primero fue justamente eso, que sea una política nacional de articulación, y con base en una articulación interinstitucional, con todos los actores alineados, sin pisarse los objetivos y yendo hacia el mismo rumbo. Yo creo que ese era el camino y por suerte lo hemos logrado hacer, y eso es bien, pero bien importante justamente para poner un marco de realismo a todo este proceso que estamos llevando adelante. Entonces, lo que estamos haciendo son acciones que pueden llegar a ser independientes, o son independientes desde el punto de vista operativo, porque claro, nosotros tenemos la operativa en OPP, luego está la operativa del comité, que ahora va a promover una consultoría en conjunto con el PNUD, que nos acompaña y apoya también, y también está la ANDE, pero estos espacios de articulación lo que ayudan justamente es si hacemos consultorías que no sean sobre los mismos temas. Entonces nosotros aprovechamos para sumar esfuerzos y que toda esa inversión que se hace sea en clave de acumulación y no de superposición. Y en ese sentido estamos trabajando. Desde OPP en particular, estamos llevando adelante una consultoría con un experto internacional, que es de los mejores en Uruguay en ciudades inteligentes, que es Leonardo Guidotti, y un experto internacional, que es Francisco Regidor, de España, también un experto internacional en la materia, que están haciendo un trabajo bien, pero bien interesante, de relevamiento de posibilidades y oportunidades en Uruguay, y también relevamiento de herramientas disponibles para poner a disposición de los gobiernos subnacionales. Por supuesto, cuando esté el resultado de esa consultoría, se lo vamos a presentar y lo vamos a hacer público, y también estamos muy atentos a lo que es el desarrollo de la consultoría que va a llevar adelante también el comité junto con el PNUD. Estamos también en esa coordinación bien, pero bien interesante. La idea aquí, que yendo particularmente a lo que mencionaste de la implementación, del aterrizaje ya en territorio, de pasar de lo conceptual a lo material, es justamente tener ya, no sé si llegaremos a fin de año, pero sí a principio por lo menos de 2021, ya 2 o 3 pilotos implementados en territorio para ya verlo materializado, empezar a sacar las primeras conclusiones, corregir lo que haya que corregir en el proceso y darle clave de replicabilidad a esos pilotos para después sí fomentar lo que es el desarrollo ya en clave masiva, digamos, a nivel de las ciudades. Para eso, evidentemente, hace falta el financiamiento, que fueron las cosas que preguntaron, y bueno, hay distintas herramientas para llevarlo adelante. Yo lo que les digo, por ejemplo, a los directores de desarrollo que nos están mirando ahora en descentralización, y mismo en la parte tecnológica de las intendencias, es que es altamente probable de ratificarse el presupuesto nacional que fue presentado en el Parlamento, el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, en el cual, entre tantos de sus puntos, establece que como mínimo el 3% del Fondo de Desarrollo del Interior tiene que ir para proyectos de desarrollo, justamente, no solamente de infraestructura dura, sino también de desarrollo. Bueno, ¿qué es desarrollo si no ciudades inteligentes? Por ejemplo, se me ocurre. Ahí tienen una línea fuerte, nueva de potencial de financiamiento, donde, a través del cual se puede llegar a apalancar y a financiar todo lo que es el desarrollo de las Smart Cities en el Uruguay. Por supuesto que hay también otras posibilidades, como son los fondos propios de las intendencias y lo que destinan en ese sentido. Bien, gracias, Guzmán. Estamos ya en el cierre. Antes de pasarle la palabra a Gustavo para que haga el cierre, quería agradecer a la Comisión de Ciudades Inteligentes del Congreso, que sé que hacen un trabajo descomunal, a veces contra viento y marea, me consta, para que puedan digamos, tener el rol en el Congreso que tienen que tener, y que realmente se están haciendo un lugar, digamos, de primer nivel en un tema que ya no es de futuro, que es un tema del hoy. Agradecerles muchísimo, lo veo ahí a Gustavo, a Martina, a Verónica, veo los íconos, pero sé que también hay otros por ahí. Saludar a los participantes, hemos tenido una audiencia hipercalificada, no me voy a extender, y saludar especialmente a dos personas como Ever Paguas y Stefan Liller, que han estado todo el tiempo ahí, dos personas con una responsabilidad
institucional, en el caso de Eber a nivel de gobierno nacional, de Estefan a nivel de la cooperación internacional de primer nivel, y realmente en lo personal les quería reconocer el valor de haberlos tenido a los dos todo el tiempo ahí, escuchando, participando, y realmente se siente la importancia, el apoyo y el valor que le dan a esto. Por eso lo quería de alguna manera poner en valor, reconocerlo y agradecerles muchísimo a los dos que hayan estado, así como a los, ahora hay 96 activos, pero llegamos a tener, Gustavo, como 120. Te paso la palabra, le agradezco a la comisión haberme dado la oportunidad de haberlos acompañado, y seguiremos adelante. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, en realidad no mucho más para agregar, Enrique. La verdad que hago, digamos, las palabras que expresaste de agradecimiento en nombre del Comité Nacional de Ciudades Inteligentes, ese agradecimiento, muy especialmente, lógicamente, a Elba y a Guzmán, que fueron los expositores de primer nivel que tuvimos. Elba sé que a un horario bastante a contramano, inclusive, de lo que es nuestra región. También el reconocimiento y agradecimiento a las autoridades, a Eber como director ejecutivo de AGESIC, que ha estado, y también a Stefan Liller en representación del PNUD. A ti, Enrique, por ser de moderador, y al resto del equipo de PNUD que nos apoyó lógicamente en lo que fue toda la logística. Ahí está Martín Lescano y demás que han trabajado junto a nosotros en el comité. Y bueno, también saludar al resto del equipo, como nombré hoy, Juan Carlos de Rivera, Richard de Flores, Martín de San José, Néstor de Montevideo, Verónica también de AGESIC, que somos los que venimos liderando un poco el Comité Nacional de Ciudades Inteligentes, en pos de trazar junto a lo que es los lineamientos con el gobierno nacional, una estrategia pensando en lo que es esta proyección del próximo quinquenio 2021-2025 para establecer una línea de base y un plan estratégico en ciudades inteligentes que lo podamos implementar en forma conjunta. Y en ese sentido también reconocer que junto al PNUD ahí está en marcha el llamado a una licitación para contratar un consultor en la temática justamente que Elba estuvo tratando, que es para poder establecer indicadores y establecer una línea de base adaptada a lo que es el Uruguay. Ese llamado está en marcha, así que bueno, la verdad que una jornada muy, muy, muy interesante, y bueno, nos volveremos a encontrar en próximas actividades. Muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado sin duda también.